yo lo que sostengo, porque me he hecho la pregunta y he tratado de contestármela, es que el lucro es matemáticamente y químicamente incompatible con una educación estructurada y ordenada en torno al derecho a la educación. Son total y absolutamente incompatibles. No puede haber un sistema educacional que tenga un sector que no lucra y otro que lucra. Porque el que lucra es como una especie de peste, contamina al sector que no lucra, ¿no? Y le instala tipos de comportamiento que son adversos y contrarios a la lógica del derecho a la educación. Entonces hoy día, por ejemplo, las universidades que no lucran están obligadas a competir con las universidades que lucran por los estudiantes, porque el financiamiento viene a través de la demanda y no por la oferta. Es decir, el Estado se apoya a los estudiantes, y como el sistema es privado, entonces los estudiantes son los que financian finalmente el presupuesto de las universidades. Y si yo tengo un sector que está lucrando, me contamina todo el otro sector, porque de alguna manera introduce comportamientos adversos, ¿no? Convierte a los estudiantes en clientes, le ofrece títulos más baratos o títulos con menos exigencia, y como el recurso de financiamiento son los estudiantes, se convierte en una suerte de niña bonita del proceso competitivo para generar el financiamiento de la universidad. Y por eso que el lucro, al existir junto con un sector que no lucra, tiende a contaminar y a generar comportamientos disociados. Ahora, ¿por qué el lucro es malo? ¿Por qué es perverso, diría yo, ¿no? ¿Por qué es mefistofélico? ¿No? Pongámosle todo lo que quiera. Total, es tiempo de decir las cosas con pasión y con enojo también, porque estamos enojados, ¿no? La sociedad chilena despertó, menos mal, alguna vez tenía que despertar, y no despertó contenta, porque parece que tuvo un mal sueño, una muy mala pesadilla, más de 20, 25 años en una situación tortuosa. Chile ha vivido la tortura política, el abuso de las clases dirigentes de manera desenfadada, algo que yo ya estoy llamando así como una suerte de capitalismo pedófilo, así, ¿eh? Una cosa así, digamos, ¿no? Porque si uno pudiera como poner la idea de hasta qué nivel este ordenamiento capitalista en Chile abusa, ¿no? Pasa todos los límites de la decencia, porque se han pasado todos los límites de la decencia en este país. La manera más ilustrativa de calificarlo ya no es capitalismo salvaje, sino de capitalismo pedófilo. Y ese es de alguna manera lo que pasa en Chile, y ese es el capitalismo en el cual hemos estado y del cual estamos despertando. Y a mí me parece muy bien que estemos despertando. El lucro exclusivamente es maximizar la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción. Así me enseñaron a mí en la universidad. Si no es eso el lucro, entonces yo aprendí mal, claro. Y debo haber aprendido mal, y los profesores míos también eran malos porque me ponían buena nota cuando yo contestaba eso. Así que algo pasa con la profesión que o nos cambiaron los conceptos, pero lucro es diferencia entre el precio de venta y el costo de producción, y como el objetivo del lucro, lo que yo quiero es maximizar esa diferencia. No es un poquito, no es algo. No, es la mayor diferencia entre el precio de venta y el costo de producción. Y en la educación, ¿cuáles son esas variables? El precio de venta son los aranceles. Entonces, yo lo que necesito para maximizar el lucro es cobrar el máximo arancel que tolere el mercado, que tolere el presupuesto familiar, que tolere la frustración, la amargura, ¿no? y la sensación de estar sobrepasado que pueden tener las familias. Les cobro el mayor arancel que yo pueda, que puedan tolerarme para pagar. Pero además tengo que invertir poco, gastar poco. ¿Qué es lo que es el costo en la educación? Cuando yo hablo de costo, ¿cómo lo registro contablemente? Bueno, infraestructura, por ejemplo. Buena infraestructura, más costo. Buenos profesores, más costo. Menos alumnos por profesor, más costo. Cambiar los libros de la biblioteca, más costo.
mejor tecnología, más costo, becas para los estudiantes, más costo. Entonces, ¿qué es lo que económicamente o financieramente hablando el costo en educación? Es la calidad, ¿no? No se define por el costo, sino que cómo yo lo registro, ¿no? O sea, los contenidos no dicen nada, que no tienen nada que ver con los números, simplemente en términos económicamente cómo yo registro la calidad de la educación por los niveles de inversión que yo hago, ¿no? Obviamente estos tienen que ser bien invertidos, pero los niveles de inversión, de gasto en la calidad de la educación me determinan a mí el costo. Por lo tanto, cuando yo lucro, lo que tiendo a generar es el peor de los mundos, la educación más cara posible y la más mala en términos de calidad posible. Esa es la realidad del lucro, y que es absolutamente contradictoria con la lógica de el derecho a la educación. Cuando yo ordeno un sistema educativo en torno al derecho, tengo que mover esas dos variables en el sentido inverso. El precio tiene que tender a cero, y eso es lo que se llama educación gratuita, ¿no? Precio o arancel cero. Tiene que aproximarse lo más posible a cero, porque cualquier valor mayor que cero que yo le ponga al arancel, estoy para algún sector, aunque sea mínimo, conculcando el derecho a la educación. Estoy poniendo una barrera, un límite, y todo derecho que tiene límite o que tiene una barrera no se extiende, no se ejerce de manera integral. Por lo tanto, si yo quiero ejercer el derecho a la educación, tengo que tender a cobrar aranceles cero, precio cero. Cualquier arancel mayor que cero no aseguro y no estoy siendo consistente con el derecho a la educación. Pero yo no aseguro el derecho a la educación solamente no cobrando aranceles, porque yo podría no cobrar aranceles y ser una universidad con baja inversión en infraestructura, con malos profesores, con pocas becas, sin libros, sin tecnología. Tampoco vale mucho, digamos, como derecho, ¿no? O sea, si yo quiero, además de no cobrar por los aranceles y asegurar el derecho a la educación, tengo que la variable costo no bajarla como lo haría cuando lucro, sino que subirla lo más posible, hacer las mejores inversiones que me tolere los ingresos que tiene el establecimiento, la universidad, el instituto, ¿no? El colegio. Entonces, por eso yo digo que son incompatibles el lucro con el derecho a la educación, porque cuando yo lucro, el precio o el arancel máximo y el costo mínimo. Y cuando yo aseguro el derecho, el precio mínimo, cero, y el costo máximo. Son completamente incompatibles. Y son incompatibles porque el derecho a la educación precisamente está en las antípodas del lucro. Y el lucro lo que hace es generarme un escenario, un mundo, una realidad en donde, como yo les decía, terminamos en el peor escenario, que es la educación más cara y la educación más mala. Y eso es el problema de Chile. Pero antes de entrar a eso, quisiera también referirme a la cuestión de la gratuidad de la educación. Desgraciadamente nosotros tenemos que clarificar esto, ¿no? Por esta cosa de los medios de comunicación que han jugado un rol bastante perverso en esto, ¿no? Se están abriendo un poco, algo están permitiendo, ¿no? Pero generalmente tienden a buscar confusiones. Y aquí hay una confusión. Entonces, si yo hablo en Argentina de educación gratuita, no tengo que dar ninguna explicación y todos entienden de qué se trata, ¿no? Cuando lo digo en Uruguay o en Europa o en cualquier lugar de este mundo, hablo de educación gratuita y todos entienden de qué se trata, menos en Chile, ¿no? En Chile no se entiende. Entonces nos falta el periodista que le dice a uno, pero ¿cómo? ¿Tú quieres que estudien gratis los estudiantes? Que no paguen por su educación. Yo no estoy diciendo eso, y nadie está diciendo eso, porque nunca la educación ha sido gratuita, nunca ha sido gratuita. Siempre ha habido que pagar por la educación. Y cuando era, entre comillas, gratuita la educación, nuestros padres trabajaban y pagaban impuestos.
Y con esos impuestos se pagaba la educación. Era con el trabajo de la familia que se financiaba la educación. Era con los recursos que tenía el país, que eran de todos los chilenos, el cobre, y que pertenecía a los chilenos, y con esos recursos se pagaba la educación. No era gratis la educación. Aquí lo que estamos discutiendo son dos modelos de financiamiento. Uno que es el financiamiento privado con aranceles, en donde obviamente el que tiene más recursos puede acceder a la educación de mejor calidad porque puede pagar, y los que no tienen ingresos tienen que conformarse con la educación de más mala calidad, ¿no? Ese es el modelo privado. El modelo público de educación ordenado en torno al derecho es aquel en donde todos pueden asistir sin pagar un arancel, pero con el fruto de su trabajo en el que pagan impuestos se financia esa educación. Entonces el tema es ese. No hablamos ni estamos pidiendo acá que se nos regale la educación o que se le regale la educación a los estudiantes. Ese no es el tema. Aquí lo que estamos discutiendo es qué se está haciendo con los recursos públicos, que son de todos los chilenos, que es el resultado del esfuerzo productivo de los chilenos y de su trabajo. ¿Qué se está haciendo con esos recursos? Lo que hoy día quieren los chilenos es que una parte importante de esos recursos se destinen a la educación de las nuevas generaciones, porque creemos que la educación tiene que ser pública, creemos en el derecho a la educación, creemos que es un elemento sustantivo y central. Y quiero insistir que el tema del derecho no es solamente individual, y aquí hay que volver a insistirlo porque este país es terrible. El otro día un debate entre Francisco Figueroa y el ex decano de la Universidad de Chile de Economía, Joe Ramos, en donde Joe Ramos le decía que por qué los que no van a la universidad tienen que financiar a los que van a la universidad con los impuestos que pagan, ¿no? Esa mirada egocéntrica, ¿no? Individualista, tan instalada en el alma de Chile hoy día, ¿no? Es como si uno dijera, bueno, ¿para qué educamos a un médico? ¿Para que solamente gane dinero y atienda sus necesidades? No solamente para eso. Ese médico va a trabajar en un hospital público, si es que yo vivo en una sociedad donde la educación pública y la salud pública son buenas, digamos, ¿no? Va a trabajar en un hospital público y va a atender a gente que es pobre, digamos, y que no va a poder pagar, pero el Estado le paga su sueldo a este médico para que atienda a la gente más pobre. Entonces cumple un rol social. Yo no solo me educo para tener un ingreso futuro, estar en el mercado, comprarme un auto, una casa y tener un buen pasar. Yo también estoy siendo educado para una sociedad. El sentido y razón de la educación no es solamente individualista. Yo no educo gente para que ganen dinero y sean buenos en sus trabajos y ganen dinero y acumulen y ganen posiciones en la sociedad. Estoy hablando de que la educación es un derecho también para los pueblos. Los pueblos necesitan ser educados. Cuando yo tengo un pueblo ignorante, brutalizado, ¿qué es lo que tengo como consecuencia? Suben los índices de violencia, suben el maltrato infantil, suben la violencia intrafamiliar, suben los asesinatos, la convivencia se hace intolerable. La educación de las personas es fundamental para construir ciudadanos ilustrados, reflexivos, que entienden formas más sanas de convivencia y de resolver los conflictos. Y además que hacen una contribución a la sociedad. Mientras más gente inteligente tenga, mientras más gente ilustrada tenga, mientras más gente elaborada tengo una sociedad mucho más adecuada, mucho más pacífica, mucho más sana desde el punto de vista moral y desde el punto de vista material. Por lo tanto, no solo el derecho es para las personas como individuos, es también un derecho para las personas como sociedad, como colectivo, porque cuando yo tengo gente ilustrada y capacitada, tengo una sociedad más compleja, más diversa, incluso más entretenida, culturalmente más sofisticada. Y eso obviamente significa un cambio positivo, un mejoramiento cualitativo, un progreso moral de la sociedad. Por eso también la educación no solo es un derecho individual, sino que también un derecho colectivo. Bueno, nosotros hemos llegado al peor de los mundos. No sé quién está administrando estas cositas. Vamos dándole vuelta. Avancemos un poco. Este cuadro quiero que lo veamos.
Este estudio, esto es para mostrar a ustedes cuál ha sido el impacto del lucro en la enseñanza media, ¿ya? En la educación, digamos, no universitaria, primaria y secundaria, ¿ya? En azul son los resultados en lenguaje de la prueba CIMSE de los segundos medios a octubre del 2008. ¿Por qué este estudio lo hicieron los profesores que están allá abajo mencionados, Mardones, Aguilar y Pérez? El nombre del estudio no lo voy a dar porque es excesivamente largo. Y lo que importa es hablar de los nombres y de lo que busca este estudio demostrar. Normalmente se dice que la educación municipal es más mala que la educación particular subvencionada, y esta a su vez que la educación particular pagada, ¿no? Y eso es cierto en promedio. ¿Por qué? Porque la educación municipalizada y particular subvencionada concentra a sectores sociales más bajos, que obviamente tienen rendimientos más bajos, ¿no? Entonces estos profesores separaron por sector socioeconómico y por instituciones: el sector municipal, el particular subvencionado sin fines de lucro, el particular subvencionado con fines de lucro y el particular pagado. Fíjense los resultados en este gráfico. En el sector A más pobre, el particular subvencionado sin fines de lucro y el municipal tienen resultados mejores y superiores al particular subvencionado con fines de lucro. Lo mismo ocurre en el sector menos pobre B, en el medio, en el menos rico D, y en el E no hay ni particular subvencionado ni municipal. ¿Cuál es la idea de esto? Esto es una demostración de que cuando la educación está ordenada en torno a la lógica del lucro, los resultados son obviamente de peor calidad. Es absolutamente obvio, ¿no? Es absolutamente obvio, porque el objetivo del establecimiento que lucra no es la educación, es un nicho de negocio nada más, como hacer zapatos, como hacer lápices, como hacer televisores, bicicletas, cualquier cosa. El objetivo no es entregar educación, producir educación, sino que es obtener ganancias, ¿no? Y como estamos en un sector bastante vulnerable en términos de que no tienen muchas alternativas, porque los que van al sector municipal o al sector subvencionado no tienen la alternativa de ir al colegio particular pagado. Y como no tienen esa alternativa, de alguna manera yo les puedo ofrecer lo que quiera, ¿no? Y como no hay fiscalización, y como incluso al Estado, ¿no? Al Estado le importa más la educación como un nicho de negocio que como un instrumento de mejoramiento de las condiciones de vida, o como un instrumento de progreso de la sociedad, entonces los resultados naturalmente son en que el lucro termina generando los peores resultados, ¿no? ¿Por qué digo yo que la educación en Chile es ordenada, ¿no?, en torno a la lógica del lucro? Ha llevado al peor de los mundos. Ahí avancemos. Bueno, antes de eso, esto me gustaría mostrarles, ¿no? Este modelo chileno no ha sido siempre así. Esto empieza el año 80, 82 más o menos. Hasta el año 72, 73, el gasto anual en educación crecía en promedio 10%. Y llegamos a tener más o menos el 7% de todo el Producto Interno Bruto como gasto en educación. ¿Cuándo cambia eso? Y por eso es importante tenerlo presente, ¿no? Para que vayamos entrando en lo que está detrás de esto, que es la lógica, la política, ¿no? ¿Por qué cambió esto? Por una cuestión política. Hay un golpe de Estado, hay un nuevo modelo, hay un nuevo sector social que controla y domina la sociedad y la conduce, e instala una nueva lógica. Y es por eso que a partir del golpe militar el gasto público en educación baja de manera brutal, del 7% al 3%, el 4% que aparece ahí es el gasto total, incluyendo el gasto de las personas, de las familias, ¿no? Chile hoy día tiene uno de los más bajos gastos en educación como inversión del Estado. Dale, no. Dejamos acá esto. Fíjense, más o menos este es un indicador de cómo ha evolucionado la distribución de la matrícula en las universidades. El año 83
casi el 100% estaban en universidades del Consejo de Rectores. El proceso de cambio, ¿no?, la instalación de universidades privadas con lucro ha llevado a disminuir la importancia de las universidades del Consejo de Rectores, que no lucraban, en relación a otras. Hoy día, más o menos, incluso al 2011, son más los estudiantes de las universidades privadas que de las universidades estatales, o las universidades públicas que no tienen fin de lucro, ¿no? Esto, si bien es cierto, dice relación con la propiedad, de alguna manera la propiedad tiene relación con la lógica del lucro, ¿no? No estrictamente, porque hay universidades que son privadas, pero que no tienen fines de lucro y que están en el Consejo de Rectores. Pero este proceso, la aparición de empresas, de universidades o empresas que no están en el Consejo de Rectores, es de alguna manera una idea, un indicador de la presencia del lucro en la educación superior. Ahora, aquí está el gasto público en educación en comparación con los países, con el resto de los países del mundo. Ustedes se fijan que Chile es de los más pequeños, ¿no? Y en materia de educación superior es peor aún, ¿no? Si uno compara Chile con el países de alto desarrollo, con el promedio de la OECD, prácticamente Chile, o sea, el Estado de Chile prácticamente no invierte en educación superior, ¿no? Y lo que invierte es a través del sistema crediticio bancario, ¿no? Por lo tanto, el Estado está ausente. Las familias en general gastan aproximadamente 1,7 billones de pesos en educación superior, y que es más o menos el 40% del impuesto a la renta, ¿no? Es una cantidad gigantesca de esfuerzo de las familias en la educación superior de sus hijos, ¿no? Aquí aparece, por ejemplo, la importancia de la educación superior. 16% el aporte del Estado y 84% el aporte de las familias, ¿no? Y en general, en toda la educación, Chile se caracteriza por ser un país que el Estado tiene muy poco compromiso en comparación con los países de alto desarrollo, por ejemplo, en materia de educación, ¿no? Lo que es peor es que la educación superior, o sea, el gasto del Estado en educación va a establecimientos que lucran, ¿no? Entonces, y esto es una de las cosas que ya empiezan a molestar, ¿no? Porque dice, bueno, la gente trabaja, esta señora que se levanta en la mañana a comprar el pan, 1.000 pesos de pan, y de los cuales, de esos 1.000 pesos, 200 se los tiene que pasar al Estado, ¿no? Y esos 200 pesos en parte van a ir a las subvenciones que paga el Estado a los colegios particulares subvencionados que lucran. O sea, en el fondo, ese esfuerzo se distribuye hacia la acumulación capitalista de propietarios de establecimientos educacionales, de universidades, que lucran. O sea, una parte importante de este esfuerzo que hacen las familias con el pago de impuestos va a un número no menor de establecimientos que lucran. Y fíjense que el 70% de los establecimientos que reciben aporte del Estado tienen fines de lucro. O sea, obviamente acá la legislación permite que los recursos que invierten los chilenos, las familias chilenas, en educación a través de los impuestos, va a parar a los bolsillos de quienes lucran con la educación y que ni siquiera entregan una educación de calidad para los estudiantes. Es una decisión absurda, es una inversión y un gasto absolutamente fuera de sentido común, ¿no? Bueno, la educación chilena es la más cara del mundo, sobre todo la educación universitaria. Y si no me creen, lean un artículo que salió publicado en el diario Estrategia del 4 de julio, en donde se sostiene que los aranceles que se cobran en Chile por la educación superior son los más altos del mundo. Y eso que ese reportaje habla exclusivamente
de los aranceles, no habla del endeudamiento a través de los bancos. Si nosotros agregamos el endeudamiento de los bancos, llegamos a un escenario en donde el costo de la educación superior representa más o menos el 72% del ingreso per cápita que hay en Chile, que es más de lo que ocurre en los países de alto desarrollo, que representa un 44%, ¿no? Ahora, estamos hablando del ingreso per cápita, que hoy día dicen que llegaría a los $16.000 per cápita, ¿no? A los $16.000. Pero ese es el ingreso per cápita, es el Producto Interno Bruto, que este es un indicador bastante, yo diría, falso, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿será este el ingreso de los chilenos? No, no es el ingreso de los chilenos. De partida, ni siquiera el ingreso que se queda en Chile. Se llama Producto Interno Bruto porque es la riqueza que se produce en el territorio chileno, pero que no queda en el territorio chileno. Si ustedes le sacan la riqueza que se va, más o menos llegamos a los $6.000, ¿no? El Producto Nacional Bruto, o sea, la riqueza que queda para los chilenos, de esos 15.000, hay que sacar 10.000 y quedamos en $6.000 por persona. Y de esos 6.000 hay que repartirlo de manera absolutamente injusta e inequitativa, concentrada fundamentalmente en el 1 o 2% que son más ricos en Chile. Por lo tanto, es un indicador bastante equívoco, ¿no? Pero así todo representa un 72%. Ahora, ¿por qué el tema del endeudamiento encarece sustantivamente el costo de la educación? Porque el 90% de las familias no puede hacerse cargo de la educación superior de sus hijos. Yo tengo aquí un cuadrito que muestra el ingreso monetario promedio de los hogares de Chile. El ingreso que en promedio tienen los hogares de Chile. 1.700.000 personas viven en hogares en Chile cuyo ingreso mensual es 114.300 pesos. Después viene otro 1.700.000 que vive con un ingreso promedio por hogares de 230.552 pesos. El noveno decil, digamos, es que el segundo más rico, por decirlo así, de los chilenos. El 1.700.000 chilenos segundo menos rico, digamos. No es el 10% más rico, sino que el que está más abajo. Esos viven con un ingreso promedio de la familia de 1.155.048 pesos. Los que viven con ese ingreso no pueden pagar la educación superior de sus hijos, después de pagar la casa, la alimentación, la luz, el agua, la salud. No pueden hacerse cargo, más aún si tienen 3 hijos, no tienen posibilidad de hacerse cargo. Por lo tanto, el endeudamiento ya no es algo excepcional, es parte esencial del proceso de financiamiento de la educación. Y es un instrumento de primera importancia para hacerse cargo de la educación de los hijos, ¿no? Si no fuera por los bancos, ¿qué haríamos? Los bancos son nuestro gran soporte para la educación, ¿ya? Entonces tenemos que pagarle a los bancos este generoso aporte que hacen al desarrollo de Chile, al prestarnos la plata para educar a nuestros hijos. Entonces, fíjense que el Banco Mundial sostiene que, el Banco Mundial, que no es ningún órgano oficial del Partido Comunista, sostiene que en Chile hay un estudio muy crítico que hizo el Banco Mundial en relación al financiamiento a través del crédito naval del Estado. Sostiene que, no, todavía no, más atrás, ahí. Sostiene que en promedio un estudiante sale de la universidad o de un instituto superior, trabaja todo el año, le paga al banco todo lo que ganó y le queda debiendo al banco 74% de lo que ganó. Esa es la realidad, ¿no? Es total y absolutamente descabellado, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí
yo no sé de verdad de la mente febril de quién emergen estos métodos, de estas soluciones, ¿no? El gestor político de esto es el señor Ricardo Lagos, que sostengo aquí, lo he sostenido en todas partes. Después de él viene Pinochet en términos de ser el político más nefasto de la historia de este país. El señor Ricardo Lagos fue el gestor del famoso crédito con aval del Estado. Imaginación de él, de su ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, y su ministro de Educación, el señor Sergio Vitale. Ellos son los autores intelectuales de esto. Es el instrumento completamente absurdo para financiar la educación. Ahora sí viene el otro. En verdecito es el crecimiento, ahí lo dice, recursos fiscales involucrados en créditos para la educación superior. El crédito con aval del Estado se multiplicó 28 veces. 28 veces. Desde el año 2006, solución política para la crisis de los pingüinos. Atención, para los que se les ocurre que si del Parlamento o de los partidos de la Concertación puede salir alguna solución genial para el problema que hoy día están planteando los estudiantes, esta fue la solución genial que ellos inventaron: multiplicar en 28 veces el crédito con aval del Estado. ¿Y por qué este es un instrumento completamente perverso, absurdo, que ni el peor de los economistas se le habría ocurrido, ni al peor de los economistas, ¿no? Porque contradice todas las lógicas de la economía. Los bancos están para prestarle dinero a quien puede pagar, ¿no? Pero resulta que este sistema está sustentado en la idea del endeudamiento del que no puede pagar, ¿no? Y el banco, ustedes me preguntarán, entonces, ¿por qué hace eso el banco? Qué absurdo. ¿Acaso el ejecutivo del banco no evalúa el futuro, no hace una proyección de ingresos de este estudiante cuando le va a pedir el crédito con aval del Estado? No lo hace, no le importa. ¿Y por qué no le importa? Porque el Estado finalmente se pone. Porque el Estado paga. Entonces esto es peor aún, ¿no? Porque se supone que el banco cobra tasas de interés en función del riesgo de la persona, del sujeto de crédito. Entonces, mientras más riesgoso el sujeto de crédito, más alta es la tasa de interés. ¿Y qué hacen los bancos? Dicen, bueno, el estudiante es riesgoso. Y se olvidan del Estado. Miran al estudiante y dicen, es riesgoso. Por lo tanto, tasa 6%, ¿no? Resultado, promedio, un estudiante sale con una deuda de 20 millones de pesos. Un estudiante que estudia medicina, por ejemplo, en la Universidad Andrés Bello, en 20 años tiene una deuda de 45 millones de pesos. Si usted, por ejemplo, pide un crédito de 12 millones al banco, con crédito con aval del Estado, en 15 años debe 28 millones de pesos, con la tasa del 6%, ¿no? Y ahora, generosamente, la quieren bajar al 2%. Van a tener que pagar 17 millones. Igual, esto es como cuando alguien así, a ustedes les dicen, miren, lleve 2 toneladas de peso en la espalda, ¿no? Entonces, a la vuelta en la esquina se compadecen y después de reclamos y huelgas y manifestaciones y paro, le sacan 1 tonelada. Y le dicen, ahora sí que está bien la cosa, siga con 1 tonelada, ¿no? En el fondo es exactamente lo mismo, ¿no? Le quitan un peso de encima, pero da lo mismo si se lo suben o se lo quitan. Ninguno de esos 2 pesos es posible sostener, dado los niveles de ingresos con los cuales salen los estudiantes del sistema universitario en Chile, ¿no? Entonces, este sistema es completamente absurdo, ¿no? El Banco Mundial ha criticado fuertemente este sistema. Es el Banco Mundial que lo critica, ¿no? Sobre la base de lo que dice el Banco Mundial, es que yo les estoy diciendo estos datos a ustedes. 2.000 millones de dólares ha gastado el Estado en sostener el sistema crediticio. 2.000 millones de dólares, de los cuales 500 millones han sido ganancias de los bancos. Los bancos han ganado 500 millones de dólares con este sistema. Y ellos saben que es un negocio seguro. Y es tan seguro que ni siquiera evalúan si el cliente es riesgoso, pero le aplican tasas de interés de cliente riesgoso, aunque la tasa de interés debería ser 0. Porque si el Estado paga, no tiene riesgo, es un crédito absolutamente pagable, no tiene ningún problema.
pero le cobran al estudiante tasa de interés de cliente riesgoso. Entonces uno empieza a molestarse con esto, ¿no? Porque dice, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el Estado no dice, no, momento, yo estoy avalando, por lo tanto la tasa de interés tiene que ser más baja? ¿Quién es el que manda, entonces? ¿El presidente de la Asociación de Bancos o el presidente de la República? ¿Quién manda? ¿El presidente de la Asociación de Bancos? Que levanten la mano los que dicen que en Chile manda más el presidente de la Asociación de Bancos que el presidente de la República. Está claro, está claro, ¿no? Entonces se aplican esas tasas, ¿no? Y después se hacen los que no sabían, los que no entendían, y dicen, bueno, Sergio Vitar decía el otro día frente a un dirigente estudiantil, decía que no teníamos recursos, solamente teníamos la posibilidad, pero miren las explicaciones que da alguien que supuestamente ha sido ministro por no sé cuántos años, desde el tiempo de Tutankamón, porque aquí los políticos duran desde el tiempo de los faraones, ¿no? Hay una anécdota que siempre cuento yo porque tengo un problema ya casi personal con el señor Andrés Saldí. No es porque sea chiquitito, pero yo tuve un problema con él más o menos grave. Estuve 5 años procesado, declarado reo porque me acusó de haberlo tratado mal por los medios de comunicación. Y lo traté mal en realidad. Pero se lo merecía. No porque es chico, por si acaso, no porque es chico, no discrimino por eso, ¿no? Sino que porque es corrupto, ¿no? Y porque era corrupto, y porque sigue siendo corrupto, ¿no? Porque un político corrupto lo es siempre, ¿no? Si se corrompe una vez puede corromperse dos, y si alguna vez se corrompió es porque antes también se debe haber corrompido, ¿no? Y este señor tramitaba la ley de pesca, ¿se acuerdan ustedes del tema de la ley de pesca? Y bueno, él tenía acciones de empresas pesqueras, familiares, bueno, tenía un tremendo negocio con las empresas pesqueras, y él mismo, presidente del Senado, empujaba la ley en el Parlamento. Y fue en ese momento que a mí se me ocurre denunciarlo por corrupción en los medios de comunicación. Bueno, este señor, cuando yo tenía 6 años, era ministro de Estado. No les voy a hacer la carrera completa, cuando tenía 30, cuando tenía 20, cuando tenía 40, tengo 54 años y es senador de la República. Y va a cumplir 60 años, yo enseño, ¿y dónde creen que va a estar el señor Saldívar? En el Parlamento, porque tiene 8 años de duración su cargo como senador. Están desde el tiempo de los faraones, están ahí y siempre van a estar ahí. Y eso dice relación con una sociedad que no renueva sus dirigencias políticas, en donde los intereses reales del pueblo chileno no están representados, y hay mecanismos de usurpación del poder y de la soberanía popular que operan, que hacen y permiten, porque Vitar es otro también del mismo corral. Era demócrata cristiano en tiempo de Eduardo Frei, después fue de la UP en tiempo de Salvador Allende. Se fue exiliado y profitó de todas las garantías de los jerarcas que estuvieron exiliados. Después vuelve ministro y sigue en la misma y va a seguir hasta probablemente que ustedes lleguen a los 60 años en el poder. Si es que no hacen algo, ¿no? Bueno, el tema es que este sistemita es completamente perverso. Genera un escenario en donde empiezan a aparecer universidades de dudosa categoría, y como el sistema de acreditación está absolutamente corrompido, como todas las cosas en Chile, ¿no? O sea, ahí operan la influencia, los mecanismos, se acreditan a la universidad, la venden como acreditada por una carrera que está por un año, después pierden la acreditación y los estudiantes se quedan con un título de una universidad que no está acreditada. Bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, expande todos los días. Bueno, el tema es que empiezan a aparecer universidades que realmente no son universidades, son muy por lejos una institución que realmente entrega títulos académicos de categoría, de calidad, ¿no? Al mismo tiempo genera un gran negocio para los bancos. Entonces, todo esto que está acá no tiene nada que ver con la educación, pero absolutamente nada que ver con la educación. Veamos el otro gráfico. Miren cómo ha disminuido el aporte fiscal a la educación superior. Ha disminuido el aporte directo, lo que se llama el aporte basal. ¿Y dónde ha puesto las plata? En el aporte a la demanda, al cliente, al estudiante, ¿no? Y si miramos el otro gráfico, fíjense que lo que le aporta al Estado básicamente es endeudamiento. 60% son créditos, ¿no?
Entonces todo el financiamiento de la educación superior hoy día está sustentado en un gran negocio lucrativo, en donde los grandes ganadores son los bancos, ¿no? Este es un nicho de negocio. Esto no se hizo para resolverle la necesidad a los estudiantes que quieren estudiar, sino que sobre la base de esa necesidad se crea un nicho de negocio altamente lucrativo. Y como les decía, a los bancos no les importa prestar esta plata, porque si no pagan los estudiantes, ¿no? Y ojalá que no paguen los estudiantes. Fíjense lo perverso de esto. Cuando un banco presta plata, lo que esperaría, lo que le gustaría, su mejor expectativa es que el cliente le pague el crédito. En este caso, la mejor expectativa es que no le pague, ¿no? Perversión de todas las normas y de las reglas económicas básicas. ¿Por qué? Porque cuando el Estado le compra las carteras vencidas de los estudiantes que no pagan, se los paga al 40%, al 50% más alto. Negocio redondo. Entonces, un negocio para los bancos. Pero no solamente, fíjense, todo el sistema pervertido, sustentado en el endeudamiento de los estudiantes, que le cuesta enormemente a las familias, ¿no? Que deja a los estudiantes endeudados por años, y que al mismo tiempo, ¿no? Le cuesta al país una cantidad enorme de recursos. Menos costoso sería pagarle a los estudiantes directamente, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿por qué nos hacemos esto? A cualquier ciudadano común y corriente le digo yo, ¿qué prefiere? ¿Pagarle 20 millones a un estudiante, o 12 millones a un estudiante para que haga sus estudios, o pagarle 28 millones al banco? ¿Qué es lo que harían ustedes? Le pago 12 millones al estudiante. ¿Pero por qué no hacen eso? ¿Por qué la decisión es abrámosle la puerta a los bancos? Porque ahí hay un nicho de negocio, porque ahí las influencias políticas operan, porque ahí los vínculos y las influencias y los conflictos de interés entre la política y el dinero, y la influencia morbosa e impresentable del dinero en la política hace que finalmente estas normas no le importen a nadie, y termine el Estado usando nuestros recursos públicos que nosotros pagamos con los impuestos para hacerle a los bancos un tremendo negocio. Esto es absolutamente inmoral. Entonces, no solamente es que los estudiantes se endeudan, sino que toda la descomposición ética y moral que hay detrás de todo esto es gigantesca, es bárbara. Y por eso tiene absoluto sentido y razón todo el movimiento estudiantil y todo lo que está detrás del movimiento estudiantil y la insatisfacción, el descontento y el enojo que tiene la sociedad chilena con esto. Porque efectivamente lo que han creado aquí es realmente un sistema perverso que no beneficia sino a los bancos, ya vimos cómo, y a empresas que están en el sector universitario, de educación superior. Ayer estuve yo en la Escuela Moderna de Música dando una conferencia. No tienen sala, no tienen instrumentos, hacinados. ¿A quién pertenece? Al grupo Laureate Corporation, uno de los dos grupos económicos que están involucrados en la educación superior. Es el grupo de la Universidad de las Américas. Este grupo no tiene utilidades, no muestra utilidades, pero hay un dato que es preocupante, ¿no? Si uno mira en la suma de este grupo, del grupo de la Universidad de las Américas, que es uno de los grupos que está involucrado ahí, más el de la Universidad de Santo Tomás, que es el otro grupo. Entre estos dos uno los suma y tienen más estudiantes que todo el Consejo Rector. Hay un estudio que apareció en CIPER, que se llama ¿Cómo lucran las universidades que por ley no deben lucrar? Y hay una referencia, una anécdota, que yo se las voy a leer para que ustedes más o menos tengan una idea. El responsable de educación superior, que obviamente se vinculaba con estos rectores de universidades, cuenta la siguiente anécdota. Un rector de una universidad privada, que es economista, para mi desgracia, qué mal han hecho los economistas en los últimos tiempos, ¿no? Han hecho de esta carrera una verdadera función de mercenario, ¿no? Me dijo hace 10 años, mira, este es un negocio